La siguiente presentación tiene como objetivo principal de dar una explicación de manera clara y sencilla sobre la programación dinámica, la cual es una forma de explicar que no siempre las mejores opciones son las que se pueden ver de una forma clara. Es decir, que al tener entre un número n de opciones disponibles y que puedan ser la mejor, siempre existirá una opción que llega a considerarse como óptima, en donde le da al que se le está aplicando una mejora o maximización de los recursos. Empecemos con el concepto de programación dinámica. La programación dinámica es una técnica matemática que se utiliza para la solución de problemas matemáticos seleccionados, en los cuales se toma una serie de decisiones en forma secuencial. La programación dinámica no solamente se aplica por razones de eficiencia, sino porque además presenta un método capaz de resolver de manera eficiente problemas cuya solución ha sido abordada por otras técnicas y han fracasado. Donde tiene mayor aplicación la programación dinámica es en la resolución de problemas de optimización, donde se pueden presentar distintas soluciones al encontrar la solución de valor óptimo, un máximo o un mínimo. La solución de problemas mediante esta técnica se basa en el llamado principio de óptimo enunciado por Bellman en 1957. En los casos discretos, la resolución del problema se convierte en un proceso hacia atrás, en el que cada etapa se calcula un óptimo. Richard Ernest Bellman. Biografía. Nació el 26 de agosto de 1920 en la ciudad de Nueva York. Falleció el 19 de marzo de 1984 en la ciudad de Nueva York. Fue un matemático aplicado célebre por la invención de la metodología llamada programación dinámica. Sus intereses se dirigieron hacia las computadoras como una herramienta en la investigación matemática. En 1973 le diagnosticaron un tumor cerebral. Su intervención quirúrgica fue exitosa, pero luego se establecieron complicaciones que casi lo dejó incapacitado. Sin embargo, a pesar de esto, escribió alrededor de 100 artículos. Después de su muerte, en 1984 continuó sus libros que se publicarán: Ecuaciones diferenciales parciales en 1985, Selectivo de cálculo en 1985, Métodos de aproximación en 1986 y Propagación de ondas, un enfoque Iberding y variante en 1986. Principio de optimalidad de la DP o de Bellman. Dado un estado, la política óptima para las siguientes etapas no depende de la política tomada en las etapas anteriores. La decisión de óptima inmediata solo depende del estado en el que se está, no de cómo se llegó hasta él. Toda la información sobre el pasado se resume en el estado en que se encuentra. Una vez conocida la solución óptima global, cualquier solución parcial que involucre solo una parte de las etapas es también una solución óptima. Todo subconjunto de una solución óptima es a su vez una solución óptima para un problema parcial. Ecuación de Bellman. Una política óptima tiene la propiedad de que, cualesquiera sea el estado y las decisiones iniciales tomadas, es decir, el control, las restantes decisiones deben constituir una política óptima con independencia del estado resultante de la primera decisión. Logra convertir un problema de periodo infinito a uno de dos periodos. Planteamiento del problema de control óptimo en tiempo discreto. Se considera un sistema dinámico formulado en tiempo discreto para un número dado de n etapas cuya situación inicial dada por el vector n dimensional x subíndice 0 y que evoluciona en el tiempo, y en esta evolución dependerá de las variables de control que permiten influir en el sistema. U de k, el vector m dimensional de variables de control en la etapa k para cuando k dependa de 0, 1, n menos 1. Representamos por x de k para cuando k dependa de 0, 1, n menos 1, el vector n dimensional llamado vector de variables de estado que nos indica la situación del sistema en el periodo k. Propiedad de casualidad. En el problema de control óptimo se verifica la propiedad de casualidad. Dado el estado x de j en el que se encuentra el sistema dinámico al comienzo de la etapa j más 1, para cualquier etapa posterior a r se verifica que el estado que se alcanzará al finalizar dicha etapa x de r depende únicamente del estado x de j y de los controles que se aplican entre las etapas j más 1 y r. Dados dos estados cualquiera del sistema, uno anterior y otro posterior, el valor que tome el estado posterior depende del valor del estado anterior y de los valores de los controles entre ambos estados. A continuación, vamos a ver un ejercicio de programación dinámica aplicado a un modelo de producción de tortillas. El problema nos dice: se desea determinar el plan de producción de cajas de tortillas que deben fabricarse en los próximos 7 meses para cumplir con un periodo especial de 200 cajas de tortilla mensual y maximizar las utilidades totales. La variable de estado
es la demanda de tortillas. La variable de control es la cantidad de tortillas a producir, que en este caso son 200 cajas mensuales. X de K es la demanda de tortilla al comienzo del periodo. UK es la cantidad de tortilla a producir en el periodo. Y vamos a tener una función de beneficio que se obtiene en cada periodo. Vamos a comenzar con la solución. Primero vamos a plantear el esquema sobre el horizonte temporal del problema, el cual nos indica los periodos y momentos en que se concretan los valores de las distintas variables. En este caso vamos a tener 7 periodos. Después, el problema que se va a resolver es maximizar un funcional sujeto a una restricción, donde vamos a calcular los valores posibles que puede tomar la variable de estado en cada uno de los periodos, tomando en cuenta la condición inicial. En la etapa 1, que es el mes 7, tenemos que producir 200 tortillas, por lo que nuestra única opción es producir estas mismas 200 tortillas y su utilidad va a ser de 1000. En la etapa 2, tenemos que producir 400 tortillas. Tenemos dos opciones, producir 200 o producir 400. La óptima será producir 400, que nos da una utilidad de 2500. En la etapa 3 tenemos que se nos demandan producir 600 tortillas con 3 opciones. Producir 200, producir 400 o producir las 600. La óptima de esta etapa es producir 600, que nos va a dar una utilidad de 2500. En la etapa 4 se nos pide producir 800, con una opción de producir 200, 400, 600 u 800. La óptima será producir 400 tortillas con una utilidad de 5000. En la etapa 5 se nos pide producir 1000 tortillas. Tenemos nuevamente esas 4 opciones. Sin embargo, la opción óptima será producir 400 o 600 tortillas con una utilidad de 6250. En la etapa 6 se nos piden 1200 tortillas con esas mismas 4 opciones y la óptima sería producir nuevamente 400 o 600, que nos va a dar una utilidad de 7500. En la etapa 7 se nos pide ahora producir 1400. Y la óptima sería producir 400 o 600 con una utilidad de 8750. Tenemos dos soluciones. La primera es producir en el mes 1 400 tortillas, que nos alcanzará para satisfacer la demanda del mes 1 y mes 2. En el mes 3 se tendrían que volver a producir 400 tortillas para dicho mes y para el mes 4. En el mes 5 produciremos 600 tortillas que nos alcanzarán para los meses restantes. Sumando todas estas utilidades nos va a dar la máxima, que es 8750. En la segunda opción de solución es producir en el mes 1 600 tortillas, que es para el mes 1, mes 2 y mes 3. En el mes 4 se estarían produciendo nuevamente 400 tortillas y nos alcanzaría para el mes 4 y el mes 5. En el mes 6 se producirían 400 más y con eso nos alcanzaría para satisfacer el mes 6 y el mes 7. Al final su suma de utilidad sería de 8750. Después vamos a concentrar todas estas utilidades en una tabla, la cual nos va a determinar el tamaño del lote para cada periodo y la demanda de tortillas, al igual que las cantidades óptimas que se deben de producir en cada periodo y la utilidad que vamos a obtener. Finalmente, se resuelve la ecuación de Bellman para cada uno de los periodos, determinando las funciones que maximicen la utilidad. Podemos ver que en el último periodo se concluye que tenemos dos decisiones óptimas, que son producir 400 o 600 cajas de tortillas, las cuales nos dan un beneficio de 34.750. Conclusión. Se puede concluir que la programación dinámica es una herramienta muy utilizada en diversas ciencias, en la cual es un facilitador para que el investigador pueda encontrar de una manera eficaz la mejor opción entre un sinfín de opciones que son posibles ante un fenómeno ocurrido, para de esta forma obtener una mayor maximización de utilidades o beneficios. En la actualidad, esta programación es muy utilizada en la ciencia económica, puesto que ayuda a los economistas a tomar la mejor opción entre un N opción.